Sí, buenas. En esta ocasión vamos a corregir unos errorcitos que tenía el sistema. Los errores que el profe comentó en la tarea, o sea, en la clase cuando le presentamos el proyecto, que era de que cuando él vio el código y se dio cuenta que los precios o los costos de los servicios estaban estáticos, entonces dijo como una forma de alojarlo en la base de datos de forma tal que esos productos, esos precios, eh, no se, puedo decirlo así, no se tenga que estar consultando el programador para cambiar los precios. Entonces, por ejemplo, aquí, entonces lo que hice fue que creé un modulito que se llama administración. Entonces aquí yo puedo editar los precios, le doy a editar. Entonces aquí pongo, por ejemplo, el tiempo, que por ejemplo la certificación de pérdida de documentos u objetos, que por ejemplo el precio haya cambiado, le podamos cambiar el precio. Por ejemplo, vamos a ponerle a 100 pesos y la vamos a actualizar. Entonces ya ese costo cambió a 100 pesos. Si nos damos aquí en consulta y pongamos la cédula, le damos a consultar nuevamente. Entonces en pérdida de documento objeto, aquí nos sale 100 pesos. Entonces, ¿qué yo hice en la base de datos? Yo creé una tabla que se llama costo. Esa tabla tiene un código de costo, un tipo, el costo y el tiempo. Entonces, aquí está, por ejemplo, un cel que yo le hice. Aquí está, por ejemplo, 2 meses. Si le damos un cel, actualizamos. Aquí dice 100 pesos, o sea que cambió relativamente con los precios que cambiamos aquí. Entonces dice 2 meses. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a la base de datos, al sistema, y le pongo, por ejemplo, que en vez de 2 meses sea un día, eso tiene que reflejarse automáticamente tanto en la base de datos como en la administración, cuando vayan a hacer la consulta, por ejemplo, que diga dos semanas, por ejemplo, eso tarda 2 semanas para ser transmitido, le damos a actualizar. Entonces, si hagamos una actualización, aquí dice 2 semanas, y naturalmente en la consulta también debe de decir 2 semanas. Vamos, por ejemplo, a consultar. Entonces, aquí, en vez de decir 2 días, dice 2 semanas. Así se pueden modificar cada servicio de esto, por ejemplo, rectificación de chasis, que tiene un precio, por ejemplo, de 150 pesos y toma un tiempo de 2 horas. Entonces, si nos vamos aquí a administración, certificación de rectificación de chasis, eh, tiene 150 pesos y 2 horas. Entonces, así lo podamos, de una forma más sencilla, el mismo administrador del sistema puede cambiar esos precios en el momento que quiera. Os voy a mostrar un poco de código, más o menos cómo se muestra aquí el código. El código se muestra de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí yo puse un draw list. Dentro de ese de draw list hay un evento que se llama change. Eh, por ejemplo, draw list select to id change. Entonces, aquí es que está la parte interesante, que cuando él muestra, por ejemplo, cuando se hace un change en select values, hace ese valor tiene el nombre de valor es de tipo texto que se llama certificación de PDA o documento objeto. Entonces, esa certificación yo hago un cel a la base de datos y utilizo como información ese mismo texto. Mírenlo aquí donde lo nombro, que hago una concatenación.
Entonces a esa concatenación yo lo que hago es que le paso una variable de tipo coma y que me haga y que me abra la conexión de la base de datos y agrego una variable, una variable leer de tipo data real que mediante un arreglo me le pasa los costos a, a ese objeto que se llama LBL costo y el tiempo me lo pasa también al tiempo. Lo convierto en string, ya como sabemos que eso está de tipo costo, eso está reflejado de tipo entero. O sea que le estoy pasando una variable entera a un label. Y los labels son de tipo texto. Entonces, así sucesivamente, yo ese mismo código yo lo reutilizo en cada uno de los valores. Por ejemplo, aquí en dado caso que se seleccione certificación, rectificación de chats, inmediatamente sucede lo mismo. Porque yo tengo una tabla con esa información. En la tabla aquí tengamos una tabla que dice código, tipo, costo y tiempo. Entonces yo lo que hago solamente es que si eso es igual a esto, entonces tú me vas a jalar esta información de aquí. Si el, si el tipo es igual al valor que se está seleccionando, entonces me va a jalar el costo y el tiempo de ese tipo. Y simplemente yo utilicé ese código para esa información, para jalar esa información de la base de datos. Ahora, para, por ejemplo, lo de data grid aquí que se actualizar, simplemente yo lo que hice fue crear un data grid. Aquí le puse que se pueda, en la propiedad de ese data grid, tiene una propiedad que se llama auto select, auto, autogenerate y editar. Lo pongo que sea true. Aquí en la base de datos, aquí yo pongo, por ejemplo, en costo. Aquí en código de costo lo tengo como clave primaria, porque ese va a ser la clave primaria. Tengo que ponerlo así. Entonces ya inmediatamente yo lo que hago es que le doy a, por ejemplo, configurar origen de datos, le doy al siguiente. Entonces aquí yo elijo todos los campos, el de costo, código de costo, tipo, costo y tiempo. Entonces aquí le doy en avanzado y aquí le cliqueo esta opción que dice generar instrucciones en cero, dar y delete. Ya inmediatamente cuando yo aquí en esta parte yo solamente me va a aparecer esta parte, habilitar edición. Si yo quiero habilito eliminación, habilitar selección, pero el objetivo es editar desde el mismo sistema esa información. Ahora vamos a probar de la siguiente manera. Vamos por ejemplo a editar en la base de datos. Vamos por ejemplo aquí donde dice costo. Vamos a editarlo por aquí por la base de datos. A ver si se refleja en el sistema que debe de reflejarse. Por ejemplo la certificación de PD documento. Vamos a ponerle que el precio ahora son 500 pesos que haya cambiado. Y que se tome por ejemplo ahora una hora. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ese tiempo, vamos a darle una hora. Eh, ok, tiempo, vamos a ponerle una hora. Vamos a volver a editar, a ver, porque parece que dio un errorcito aquí. Vamos a cerrar todo esto. Ok, vamos. Ok, ahí tengamos certificación PD documento, objeto, 100, 2 semanas. Vamos a editar esa parte ahí. Certificación de PD documento, otro objeto. Vamos a ponerle aquí 500 pesos. Bien.
Entonces vamos a ver si en el sistema aparece ya reflejado esa actualización que yo la hice manualmente, pero es simplemente para probar de que lo que se haga aquí en la base de datos se va a reflejar en el sistema y viceversa. Entonces vamos a correr la aplicación. Dijimos que el precio era 500 pesos, entonces tiene que verse reflejado en el sistema. Entonces aquí ya se ve reflejado. Certificación PDA de objeto. Entonces en la consulta vamos también a hacer la consulta. Ok, entonces aquí en certificación PDA de documento tiene que aparecerme 500. Ok, como se prevista anteriormente. Nada, eso es todo. Este video yo lo hice para, como estamos trabajando en equipo con el sistema, los muchachos se alimentan de esta información para así seguir trabajando en equipo. Muchas gracias muchachones, espero que hayan entendido esa parte ahí. Nos vemos el domingo en clase.